Mm. Arreglado. Miércoles 6 de septiembre de 2023. Nos reunimos en este nuevo episodio de la Memoria Histórica, la emisión 402, con el fin de analizar varios hechos terroristas cometidos por las FARC en el departamento del Cauca durante el último periodo de los 8 meses contados desde enero hasta agosto del 2023. Hay asesinatos de soldados, de policías, ataques terroristas contra poblados, y desde luego no vamos a reconstruirlos todos, sino vamos a tocar algunos para demostrar que las FARC, no las disidencias de las FARC, han cometido estos hechos, que definitivamente el acuerdo que se hizo en Cuba no funciona y que probablemente el esperpento que está haciendo el señor Petro va a funcionar menos, porque los intereses son muy disímiles y, como vamos a ver en algunos detalles del grupo este denominado Comando Conjunto Comando Coordinador de Occidente de las FARC, anda en otra dimensión muy distinta a los sueños pacifistas de paz total del señor Petro y de los eh, funcionarios que le acompañan en su deseo, simplemente gastando y gastando dinero a raudales sin que se vean los resultados, y más bien, al contrario, más legitimación y más legitimación de los terroristas y más daño al país, más incertidumbre y desde luego mucha posibilidad de que la violencia se salga de madre y aparezcan respuestas de la población civil armándose por su propia cuenta, lo cual no es nada conveniente para el país, ni para la región, ni para nadie. Adelante, mi coronel. Durante varias décadas, los campesinos e indígenas del ubérrimo departamento del norte de Santander han Auca. padecido la violencia narcoterrorista de las FARC. ¿Cuáles aspectos de orden geoestratégico podríamos plantear hoy en el análisis integral de los municipios del departamento del Cauca? Bueno, mi coronel, el departamento del Cauca, como lo vemos en la foto, es de una ubicación fundamental para cualquier proceso de desarrollo o de antidesarrollo. Como se mire, históricamente por este departamento han pasado todos los conflictos civiles, de las guerras civiles, de los choques de intereses de los señores de la guerra, de las confrontaciones, etcétera. Y en esta región muy ampliamente conocida, de donde se inician a trifurcar las cordilleras andinas o a marcarse con mayor énfasis provenientes de Nariño, aparecen varias formaciones naturales que hacen que este departamento, por ser tierra volcánica, porque además tiene varios volcanes, y que dos de las tres cordilleras lo van formando o le van determinando su morfología, haya una gran cantidad de cursos de agua, quizás uno de los departamentos más ricos en agua, más rico en tierras fértiles y con mayor potencial por la diferencia de pisos térmicos para cualquier visión agroindustrial de desarrollo del país. Y es que los mapas, como siempre hemos dicho, hablan, y los vemos aquí de la izquierda, vemos que no cogí el puntero. Vamos nuevamente con el puntero láser. Vemos que al occidente son tierras de trópico, selva tropical, pero demasiado irrigadas, más de lo que nos imaginamos, una cantidad enorme de ríos, de cursos de agua, o sea que toda la zona tiene una humedad ideal para muchos procesos agroindustriales, pesqueros, y sobre todo que tiene salida al mar para explotar ya la riqueza marítima. No sabemos, no calculamos, no entendemos la riqueza tan ilimitada que hay en esta zona. Desafortunadamente, toda esa región que vemos colmada de ríos y de tierras y de posibilidades agroindustriales y marítimas, esta es infiltrada por el narcotráfico. Allá mandan las FARC, bandidos del ELN, el cartel del Golfo, el cartel de no sé dónde, delincuentes, y la población en una pobreza absoluta olvidada históricamente del gobierno central.
Luego está la cordillera occidental, donde queda el famoso cañón del Micay, que es donde están en este momento en una operación grande el ejército, la Operación Trueno, que ha venido desalojando a los bandidos de esa región, como consecuencia de parte de todos los hechos que vamos a hablar hoy. Y luego baja al valle de Pubenza, sobre todo al norte del Cauca, donde está Popayán y la zona más desarrollada. Y lo demás son municipios que están dentro de las dos cordilleras, la central y la occidental, para subir a la cordillera occidental y bajar al valle del río Magdalena e iniciar la cordillera oriental. Corrijo, baja de la central a la oriental. Y al sur está la bota caucana también, todo irrigado, como vemos, un departamento de una riqueza increíble y con tierra volcánica, que es la mejor para la agricultura, además que hay varios volcanes allí. Eso sí es un territorio que tiene mucha sismicidad, porque está ubicada sobre lo que se llama precisamente el cinturón de fuego de los Andes. Por la misma razón de la cantidad de pliegues que tiene la cordillera y la morfología del terreno, sus carreteras son muy limitadas y además que no se le ha incluido un desarrollo integral como debe ser. En este otro mapa vemos los pisos térmicos marcados con colores, obviamente entre más oscuro, más alto, y nos da, si lo miramos de planta, como en ingeniería, desde arriba, nos da la idea de la cantidad de productos agrícolas que puede producir o que pueden salir de esta tierra próspera y hermosa, que además es un departamento muy hermoso. Pero también aquí vemos mucho más marcada la cantidad de cursos de agua, de brazos que se forman. Vemos el Valle del Patí, el Valle de Pubenza, la Bota Caucana, la zona de los volcanes. Es que inclusive en la zona volcánica hay muchos sitios de aguas termales. Y al oriente hay unos resguardos indígenas y hay mucha historia de las etnias indígenas y de la historia de Colombia que no se ha dado a conocer en nuestro proceso de atraer la industria turística. Entonces, estamos frente a un departamento de una riqueza inigualable, muy mal gobernado, una corrupción atávica aterradora, y lo hemos reiterado siempre y lo decimos, es el departamento que más presidentes ha tenido en Colombia y uno de los más atrasados, pero también uno de los más activos en todas las guerras civiles y la violencia, y esta época del terrorismo comunista no es la excepción. Este mapa nos muestra la cantidad de municipios y nos indica, como lo veíamos de planta en el mapa topográfico, 3 municipios grandísimos al occidente: López de Micay, Timbiquí y Huapi, que están comunicados por aeropuertos, por salida al mar, pero en la selva y la subida a la montaña todavía se mantiene un gran sector virgen y el otro sector controlado por los bandidos del cartel de las FARC, del cartel del ELN, del cartel de Sinaloa. Todos los carteles controlan allá. Entonces la violencia y lo que ocurre debajo del follaje de la selva, como quería Ingrid Betancourt, que lo que pasa en la selva se quede en la selva. Vemos también que esa es la región occidental y cada una de las subregiones, como la vemos marcada aquí con un color, nos indica cómo está distribuido el, los municipios, y al notar en el norte, como lo decíamos ahora, la zona que está en amarillo es donde están los municipios, entre comillas, más desarrollados, donde está el epicentro comercial y en alguna parte industrial con la derivada la decisión que se tomó cuando se desbordó el río Páez, que cobijó esta zona y se construyeron algunas fábricas al norte, sobre todo entre Puerto Tejada y Cali y Villarrica, en ese sector. Pero lo que queremos decir también es que esta zona es más dependiente del valle de Cali que del Cauca, y que Popayán, que está en la mitad, todavía sigue siendo un pueblo con una mentalidad, o un municipio con una mentalidad muy colonial. Todavía hay muchas creencias de los abolengos de la época de la colonia y de las familias de apellidos distinguidos y de los grandes propietarios de tierras. Y en el departamento se han presentado históricamente conflictos de tierras, primero por los indígenas que desde 1895-96 comenzaron a tener ya
ciertos reconocimientos constitucionales, y segundo porque a partir de la década de los 50, sobre todo aquí al oriente y al norte del Cauca, se aceptaron los comunistas dentro del plan estratégico que también desarrolló Juan de la Cruz Varela en Cundinamarca y Tiro Fijo y Ciro Trujillo en el oriente del Cauca. Y se produjeron invasiones de tierras, expropiaciones, y hasta el día de hoy ese sigue siendo el eterno problema del Cauca, que no hay nada que satisfaga el voraz apetito tanto de indígenas como de comunistas por quedarse con las mejores tierras en un departamento lleno de tierras ubérrimas y de posibilidades de desarrollo agroindustrial. Esa es una descripción grande de lo que ha pasado allá, mi coronel. Mi coronel, ¿qué es el Comando Coordinador de Occidente de las FARC? ¿Y cuál es su relación con el Partido de los Comunes, encabezado por los terroristas con los mayores prontuarios criminales en la historia delictiva del país? Bueno, mi coronel, para comprender qué es el Comando Conjunto o Coordinador, mejor, de Occidente, y vemos estas fotos que nos dicen todo, ¿no? Siempre decimos que las imágenes hablan más que 1000 palabras. Y esto desafortunadamente ha sido como un cuadro repetitivo de la historia del Cauca durante los últimos 60 años, es decir, más o menos desde cuando Tiro Fijo y Ciro Trujillo se asentaron al oriente y crearon la especie de República Independiente de Río Chiquito en los límites de Tolima, Cauca y Huila, desde cuando hicieron el asalto a Izá, Cauca, desde cuando apareció el famoso Sargento Pascuas, que ahora es un pobre viejecito sin nadita que comer, protegido por el Estado colombiano y entrevistado por los medios de comunicación como el comandante, el legendario, un asesino que tiene entre pecho y espalda cientos de crímenes. Es resaltado por los medios de comunicación como un gran ciudadano. Entonces estas fotos nos demuestran que es la repetición de la repetidera. Lo más triste es que casi todas son después de la firma del Pacto Far-Santos, porque en cambio antes de la firma del Pacto Far-Santos era peor. Ahí vemos los pueblos destruidos, la gente golpeada, y aquí este artículo de Salud Hernández de hace más o menos 2 años, es decir, después de la firma del Pacto Far-Santos, donde dice FARC-EP, amo del Cauca, y nos parece excelente que la señora Salud les diga FARC-EP porque no se pone con el cuento barato de los demás periodistas de que las supuestas disidencias, que las disidencias, que el Comando Conjunto de Occidente, no. Pero como su pregunta es, ¿qué es el Comando Coordinador? Pues es una agrupación, es un cartel de narcotraficantes armados que causan violencia en el Cauca, que tienen un sustento en la ideología marxista y un sustento financiero en el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas que vienen del sur para el norte, lo hacen el engarce con los que están en el Chocó para pasarlos por el Darién o por la zona cafetera. Y además lavado de dinero, porque pasan hasta la frontera con Ecuador y allí hay dólares, una economía dolarizada. Y todo tipo de delitos que se puedan derivar o ser conexos los comete este cartel. Están dedicados, como se nota en el cuadro inferior derecho, al cultivo de coca de manera industrial y al mismo tiempo mantienen un control grande del cultivo de marihuana al norte del Cauca, donde la misma señora Salud Hernández ha hecho varios reportajes y ha estado metida de noche allá filmando y escribiendo y entrevistando a todos los bandidos, que son cientos de cocinas con electricidad gratis, porque es subsidiada, funcionando todas las cocinas de procesamiento de la marihuana crepi. Es increíble la realidad de lo que se vive en el Cauca, pero con las normas que han sacado tanto las cortes como los dirigentes políticos, entonces no es sino que el ejército o la policía pongan un pie allá para capturar a algún bandido de esos y salen por riadas de indígenas y campesinos a rodear los soldados, a desarmarlos, a agredirlos y a decirles que la erradicación es manual y que eso debe ser voluntaria y que no la han concertado, y ahí detrás las milicias de las FARC disfrazadas de guardias campesinas y de guardias indígenas, y esto se volvió eterno. Paralelamente han promovido la invasión de tierras
y el señor Petro acaba de darles patente de corso para que delincan más con el argumento de que la protesta social de campesina es la que se necesita para que haya reforma agraria. El departamento del Cauca cada día se constituye en un polvorín y las fuerzas militares solas no pueden resolver este problema si no hay claridad. Ese es el Comando Coordinador de Occidente, y con esos angelitos es que el señor González Pozo dijo que hasta ahora se estaban conociendo, cuando está demostrado que son bandidos que llevan 30 y 40 años ahí en las FARC, los que los dirigen, que hasta ahora se estaban conociendo y que era un proceso hasta ahora fundacional. Entonces, por todo lado vemos que el desfase, el desenfoque es absoluto y la realidad es otra. Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, podríamos señalar algunos antecedentes tácticos y estratégicos relacionados con la oleada narcoterrorista de las supuestas disidencias de las FARC, integrantes de la población civil, los soldados y los policías en el departamento del Cauca durante el mes de agosto de 2023. Sí, claro, porque, o sea, hoy vamos a hablar del mes de agosto de 2023, pero claro, hay que tener unos antecedentes. El primer antecedente grande es que en 2016 se firma el Pacto FARC-Santos, se dice que eso ya quedó resuelto, que no hay problema, que la paz ya llegó, que el señor Santos fue la solución, premio Nobel, que el terrorista Pacho Chino, que era el que desarrollaba en el terreno todo lo que le decían Catatumbo y Cano, en frente a estas fotos que vemos aquí, esa era la línea de conducta del tal Pacho Chino, terminó de conferencista casi cum laude y honoris causa en la Universidad del Cauca, sin que todavía se les hubiera dado patente para salir de las zonas donde debían estar concentrados, pero el señor Santos, con tal de que le dieran premio Nobel de Paz, miró para otro lado. Se movían ya por todo el país, por todas las regiones, bandidos haciendo ese show. Entonces, eso comenzó mal, comenzó mal. Luego vinieron las supuestas disidencias de las que tanto hemos hablado aquí, que se declaran abiertos unos con otros, y los carteles mexicanos, que no les importa si son comunistas o no, lo que les importa es negociar con el bandido que les vende la coca. Comenzaron a apropiarse ya de la región y a imponer su ley del terror. Entonces el EPL, que estaba en Cúcuta, norte de Santander, le dio por trasladarse al Cauca e intentar abrir zona, el ELN también, y entonces el Clan del Golfo, que está en Urabá, también dijo, bueno, pero si ya está bueno el negocio, ¿por qué nosotros vamos a quedar fuera de ese parche? Entonces, en conclusión, todos los bandidos se reunieron en el Cauca y se comenzaron a distribuir las zonas y a combatir entre ellos, y vinieron una cantidad de enfrentamientos que al día de hoy siguen. Entonces no es raro que cualquier día de la semana nos escuchemos por la radio o leamos en los medios, los tweets o en las noticias, en los medios de comunicación, que la comunidad de X municipio salió toda desplazada por enfrentamientos entre el ELN y las FARC, que la comunidad de no sé dónde salió desplazada por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, que la comunidad del otro lado se desplazó al casco urbano de tal municipio porque hay un enfrentamiento entre unas bandas criminales que vienen de Nariño y Cauca y están enfrentadas con las antiguas FARC, que la Guardia Indígena puso no sé qué condiciones. O sea, todo el tiempo el departamento está en esa tensión, pero tanto el cántaro al agua que al fin se rompe y el desenlace no es previsible. Paralelamente con eso, otro antecedente, porque es que es reiterativo desde cuando el señor Santos salió de la presidencia y habló de la paz, es la activación de carros bomba, motos bomba, secuestros, plan pistola, asesinato de policías, asesinato de civiles. Recordemos que ahí en Suárez, Cauca, donde es la vicepresidente Francia Márquez, la ancestra, de donde es ella, ahí asesinaron las FARC hace poco a una candidata a la alcaldía que era del Centro Democrático. Ahí mismo le hicieron un atentado al señor Feliciano Valencia, otro grupo de los criminales, y a menudo ocurren hechos. Allá fue donde murió Alfonso Cano, ahí es donde ha habido varios enfrentamientos este año y varias acciones criminales, y también donde este fin de semana pasado se reunieron los cabecillas de las FARC
con los delegados del señor Petro a hablar de paz y anunciaron que hay 11 puntos para iniciar un cese al fuego, o sea, más de lo mismo y la repetición. Entonces, es una sumatoria de hechos atinentes al narcotráfico, realmente el epicentro del narcotráfico, minería ilegal que hay en el Cauca, violencia sistemática contra la población civil, contra la policía, contra el ejército, contra los líderes comunales que no se les unen y una mentalidad de apropiarse de tierras y de apropiarse del control geográfico. Tendrá que llegar el momento en que el Estado toma acción como debe, como corresponde, acciones a largo plazo y ponerle coto a esa situación, porque en este momento están en la Operación Trueno, que es muy efectiva desde el punto de vista militar, pero cuando se ve que ya los bandidos están próximos a sacarlos del cañón del Micay, ya están anunciando que el 17 se reúnen al cese al fuego y uno deduce inmediatamente que el primer paso va a ser parar la operación en el cañón del Micay, donde se mueve todo el corredor del narcotráfico y es volver a lo mismo de siempre. Entonces ahí está el problema y muy hábilmente los comunistas y los idiotas útiles que les hacen el juego dicen que el problema no se ha arreglado militarmente, entonces que hay que buscar solución política, pero es que no se arregla militarmente, es porque cuando se tienen a tiro días y para avanzar con todo el desarrollo de la operación aparecen esas medidas politiqueras y oportunistas que desde luego son manipuladas por los comunistas. Entonces vemos que la cantidad de antecedentes son muchos y que es como una continuidad de un plan estratégico que no ha cambiado un milímetro, una letra en su concepción y en su desarrollo. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿a cuáles hechos se refería la revista Semana en su escrito publicado en octubre del 2023, relatando algunos detalles del vil asesinato por parte del cartel de las FARC de los soldados profesionales Oneider Trejos y Edgar Amo González? Bueno, pues aquí vemos la foto de los dos soldados, son de los tantos hombres con uniforme que han entregado su vida en medio de estas operaciones para tratar de que esa región tan convulsa regrese a la paz. Y es una estructura de las varias que tienen las FARC allí que se autodenomina Carlos Patiño, que ha perpetrado una cantidad innumerable de crímenes. Y estos dos soldados pues son desafortunadamente una muestra de ese proceso en el cual están dedicados a la erradicación de los cultivos ilícitos y a la búsqueda obviamente de los grupos armados y con una geografía tan compleja con la que hemos visto, son emboscados o caen en trampas explosivas o caen en las dos, en una trampa explosiva y son rematados por los francotiradores que tienen los bandidos metidos dentro del monte. Y así ocurrió el asesinato de estos dos soldados, uno que era oriundo de Caldas, Anserma Caldas, y el otro de Puerto Asís, jóvenes sirviéndole al país, entregando lo mejor de su juventud, defendiendo a los colombianos. Pero lo más triste es que por lo menos la revista Semana publica la foto y los nombres. Para los demás medios de comunicación, simplemente es una noticia más de algo que sucedió y ni siquiera dan los nombres de los soldados, sino colocan un titular: fuertes combates en el Cauca, muertos dos soldados, algo así, eso es el especie de titular. Pero eso sí, sí dicen que Shakira se separó de Piqué, son páginas enteras y fotos enteras, y qué tragedia nacional que Shakira se separó de Piqué, pero los muertos que están defendiendo a todos esos colombianos no le interesan a nadie. Entonces, por eso resaltamos aquí, y en ese sentido, pues le hacemos un reconocimiento a la revista Semana, que cada vez que ocurren hechos criminales como estos, publica las fotos de nuestros soldados asesinados y los pone en primer plano para que no se nos olvide a los colombianos que son seres humanos iguales a nosotros, que tienen los mismos problemas que cualquier otro ser humano, que también sufren, que también se cansan, que también les da hambre, que también les da sueño, que también se aspiran a sacar adelante una familia, que también tienen ilusiones de llegar a ser muy útiles a la sociedad
y son masacrados cobardemente por estos miserables bandidos de las FARC, y el resto del país mira para otro lado como si no fueran quienes nos están defendiendo. Adelante, mi coronel. Mi coronel, eh, ¿cómo ocurrió el asesinato del soldado Edwin Julián Ñáñez en el sur del Cauca en julio de 2023? Pues este hecho ocurrió en otro municipio que es Argelia, que ahí lo vemos en la foto, lleno ya de un poco de desarrollo, pero como se ve hacia el fondo, montañas difíciles de transitar, boscosas, infestadas de cultivos de coca, con tanto curso de agua que vemos que tiene esa región, con mucha cañada, mucha zona difícil, y sobre todo que el terreno obliga, fuerza, a utilizarlo por sectores donde la característica topográfica no deja hacer otra cosa, o porque también hay cultivos normales de los campesinos, y una de las grandes instrucciones que tienen los soldados es no dañar los cultivos de los campesinos. Entonces tienen necesariamente que pasar por los caminos o por las trochas o por los sitios de paso forzados, y ahí es donde ocurren estos hechos. Y la muerte de este soldado fue en un sitio que se llama la Vereda Los Pinos, cerca al corregimiento de Puerto Rico, en la zona rural de Argelia. Igual, en un patrullaje, en un registro, un francotirador lo asesinó. Y entonces, uno más para la cuenta, pero ni siquiera los medios publican la foto del soldado, ni el drama de la familia, ni se preocupan más los medios por el futuro de los bandidos que por el futuro de las familias de los soldados que mueren en esas operaciones. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo sucedió el atroz asesinato del subteniente Michael León, el patrullero Jorge Laureano Orozco y la patrullera Jaime Marcelina Rodríguez en el municipio de Morales, Cauca, a finales de agosto del 2023? Bueno, esto hace muy poquito, esto hace 15 días ocurrieron estos hechos. Era el subintendente de la policía, Michael León, un hombre de 37 años de edad, casado con hijos. La patrullera también una muchacha muy joven de 29 años. Y el patrullero, un muchacho más joven todavía, de 26 años. Estaban al servicio allá de la policía en el Cauca, en un municipio que llama Morales, al norte. Y cuando salieron a hacer algún procedimiento, los estaban esperando a la orilla de la carretera con una carga explosiva, y ahí los asesinaron, les robaron las armas, destruyeron el vehículo, y de remate publicaron un video que lo distribuyeron por las redes sociales, dando hasta un parte de guerra como si fueran un ejército regular, y mostrando cómo quedaron los 3 cadáveres de los policiales asesinados, uno dentro de una cuneta, dentro de lo que llaman un box culver, el otro dentro de dentro del vehículo, y el otro tirado en la vía. Y el vehículo destrozado, tranquilamente dijeron que ese era el proceso de paz, o sea que ese era cometido por ellos, y que lo único que necesitaba era un proceso de paz para que no pasara. Y el señor Petro miró para otro lado a pesar del drama, porque a los pocos días ocurrió el asesinato de la señora de la policía en Neiva, o sea, 2 mujeres de la policía asesinadas en breve lapso, y el señor Petro mira para otro lado, y ahí sí los medios de comunicación no hacen tanto escándalo, ni la JEP, ni el señor de Rux, ni nadie se manifiesta. Y el señor de Rux sigue con su show de que él escribió la mejor verdad posible y que esa es, pero no se refiere a estos hechos, porque es que esos hechos no están dentro de su periodo. O sea, en lugar de decir eh, eso no funcionó nunca y la prueba es que siguen matando, no, porque se le desprestigia su negocio de más de medio billón de pesos durante varios años, y está esperando es que ahora se reinicie nuevamente el negocio con la nueva comisión de la verdad con el ELN y con las FARC. O sea, intereses de todos los lados, menos los de Colombia. Y lo cierto es que estos 3 señores que estaban sirviendo al país, asesinados miserablemente en una carretera del Cauca,
pero no pasa de la noticia y del show mediático y de que publicaron el video, pero hay que negociar rápido con ellos para que no se repitan los hechos. Es el trillado argumento. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿aportó algo positivo el Pacto Farsantos respecto a la paz al por siempre convulso departamento del Cauca? No, mi coronel, aquí lo vemos el hecho de que esto ocurre el 31 de julio para iniciar el 1 de agosto. En este sitio donde está la foto, ahí cayó otro soldado asesinado. O sea, es algo interminable, repita y repita los hechos y vemos cómo han deforestado la zona, cómo arman esos cambuches para cultivar y procesar la coca, y en unas zonas, como se nota por el fondo de la foto, de difícil acceso, prácticamente de obligatorio uso las trochas y los caminos, y ahí caen nuestros soldados. Los helicópteros no pueden moverse todo el tiempo por la dificultad que hay de visibilidad, y sin embargo nuestros soldados llegan hasta donde nadie más ha llegado y cumplen unas misiones que son dignas del mejor reconocimiento, pero infortunadamente algunos de ellos mueren y el señor Santos se quedó con su premio Nobel de Paz, y lo único que hace para lavarse las manos, y los comunistas también, es que todo esto ocurre porque fue que Duque fue el enemigo del proceso de paz, y no porque sea Duque, hubiera sido el que hubiera sido el presidente de Colombia, le habían echado la culpa de lo mismo, porque tienen que justificar toda esa criminalidad, y los multiplicadores, los idiotas útiles, le hacen el juego. Entonces vemos que es un tema de nunca terminar y una cantidad de hechos que solo conducen a que nos demos cuenta que Colombia está por hacerse y que el Cauca está en el epicentro del problema, sin que la dirigencia política ponga los puntos sobre las íes y entienda dónde está el foco de la dificultad. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿podríamos plantear para el análisis general algunas reflexiones de orden político estratégico alrededor de ese irrefrenable ímpetu de violencia del comunismo armado contra los colombianos en el estratégico rincón geopolítico de la frontera binacional con Venezuela? Bueno, Con el Ecuador. Ecuador, perdón. Es que resulta que el bloque sur, o el Comando Coordinador de Occidente, tiene dentro del proyecto estratégico de las FARC una gran responsabilidad, un proceso montado desde hace muchos años con unos objetivos y unas metas bien definidas. Claro, desde el punto de vista de los bandidos y desde el punto de vista negativo para Colombia, pero están bien definidas, muy claro lo que busca. Entonces, con todo este concepto que nos hemos ido formando del Cauca, de las dos cordilleras, del valle, de la parte pacífica, de la proyección hacia el oriente en el Huila para caer al Valle del Magdalena, y por el sur en el Putumayo para entrar al Amazonas y al Caquetá, pues, y además que se cruza la parte norte del Huila por la zona más difícil de los nevados, y en breve está en Bogotá, está metido en el páramo Sumapaz, porque cruza la cordillera y está ahí, baja al Valle del Magdalena y cruza la cordillera y está ahí. Entonces quiere decir que este es un fenómeno que hay que estudiarlo, que no se resuelve enviándole dinero a los dirigentes políticos del Cauca para que se lo roben, porque por ejemplo aquí Diana Perafán nos lo contó que ocurre con la ingente cantidad de dinero que les envían, lo que es un proyecto de Estado lo que necesita el Cauca. Porque lo hemos dicho aquí, el Cauca es como una Colombia pequeña, ¿no? Tiene selva, tiene mar, tiene valles, tiene todos los pisos térmicos, tiene zonas para turismo, tiene historia, mucha, gran parte de la historia del país está ahí, tiene multiplicidad de etnias y de comunidades, tiene agua en cantidades, o sea, es un departamento que es una Colombia en miniatura. Toda la riqueza que tiene Colombia
se puede ver en miniatura ahí en el Cauca, y no tanto en miniatura, sino en un escenario más pequeño, ¿no? De igual manera, el Partido Comunista desde los años 50 visualizó que ahí estaba el epicentro. ¿Por qué? Porque ahí venían los problemas de la violencia liberal conservadora de siempre, de guerras civiles y de confrontaciones. Y la geografía lo permitía y la misma conflictividad social que genera toda esa multiplicidad de factores que hemos descrito. Entonces, la respuesta tiene que ser una estrategia integral. No puede ser una estrategia de enviar dinero y de nombrar un comisionado, un alto comisionado, un burócrata más, porque ya hemos tenido a Pardo Rueda, a José Escobar, a un señor Duque, creo que era el papá del presidente Duque, un montón de personas que han pasado por ahí con el cuento de los comisionados de paz, los altos comisionados del gobierno, y terminan siempre en lo mismo, con una chequera abierta girando allá y los resultados no se ven, porque no hay programas de Estado, no hay compromiso de los ministerios ni del gobierno. Entonces ese departamento mantendrá con toda su riqueza sumido en una violencia atávica y eterna que además se multiplica para todo el país porque es como un germen, ¿no? Bueno, por otro lado, es que lo que tanto cuestiona mi coronel Saldaña aquí es que con los terroristas no se negocia. A los terroristas hay que combatirlos y someterlos a la ley. Lo único que hay que negociar con ellos son las penas cuando se rinden, pero no se puede negociar, sentarse a hablar de igual a igual el Estado colombiano, igualando a toda la sociedad que trabaja con delincuentes que su formación política marxista-leninista no les deja cambiar de visión, que es la destrucción permanente del país. Es otra conclusión, otra enseñanza. Lo otro es que la dirigencia política tiene que aprender y entender sobre defensa nacional cómo funciona el ejercicio práctico o pragmático de la integración de las direcciones de las cuadrillas y por qué unas zonas son tan afectadas por la violencia y qué incidencia tienen eso en la proyección del resto del país. Entonces, son muchos los factores que sumados a que haya operaciones militares se requieren dos aspectos. Uno, que la operación militar sea continuada y permanente, no que se detenga por el cuento de que estamos dialogando. Pueden dialogar, pero la operación militar no se detiene. Son bandidos. Entonces el Estado no tiene por qué someterse a ellos, sino ellos quieren que el Estado los escuche. Ah, bueno, que los escuche, pero las operaciones militares no se paran. Y eso es otra cosa distinta. Porque eso pasa como hizo Estados Unidos en el Oriente y en el Medio Oriente, que el gobierno talibán se sentó a hablar con los cabecillas el gobierno afgano se sentó a hablar con los cabecillas talibanes, sí, ellos están hablando, pero las operaciones seguían y siguen. Entonces es una forma distinta de concebir un problema, a sentarse a negociar y parar todas las operaciones, maniatar las fuerzas militares a exigencia de los bandidos y fuera de eso que se la saquen de ahí porque es que no, lo que necesitan es estar ellos con las zonas libres para que haya paz, o sea, para poder hacer lo que les da la gana. Entonces esos tres aspectos serían como los más resaltantes. De ahí le damos la palabra a mi coronel González con sus reflexiones de hoy. Gracias, mi coronel. El cartel de las FARC, autodenominado como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en su afán por crear rutas de narcotráfico que parte de los departamentos del sur del país, como el del Meta, el Caquetá, el Putumayo y el Guaviare, y que van en dirección al Océano Pacífico para salir por vía marítima hacia los Estados Unidos, ha desarrollado una gran actividad de dominio y control de la población aborigen en los departamentos de Nariño y Cauca, población vulnerable debido a su bajo nivel de educación y por ello fácilmente conquistable por la acción de la intimidación de las armas y la atracción de la riqueza del narcotráfico. Pero al mismo tiempo se ha desatado no solo contra ella por parte de las FARC, sino también dentro de ellas mismas, luchas intestinas que las han reducido a la muerte y a la autodestrucción. Disputas por el dinero mal habido, que no han sabido aprovechar sino para el vicio, la inmoralidad, el derroche y la vida violenta cargada de barbarie.
situación que demuestra que la educación es la única vía para alcanzar las bondades de la civilización, ya que la sola disponibilidad del dinero no es suficiente para el progreso y el desarrollo del ser humano que no ha logrado mejores niveles de cultura y convivencia. Esa es la justificación por la cual no es comprensible que el llamado informe de la verdad no haya plasmado esta realidad sociopolítica como causante del terrorismo en estos departamentos. Y de igual manera, el que se haya ignorado el sacrificio de muchos soldados y policías que en forma patriótica han ofrendado muchos esfuerzos y vidas protegiéndolos de la agresión terrorista de las cuadrillas criminales de las FARC y del ELN, que se han ensañado contra ellos en forma cruel y despiadada, para que les faciliten sus perversos fines de convertir a toda la nación en un país regido bajo los destructores criterios del comunismo internacional. Realidad que es indispensable que sea contada para registro de la historia nacional con toda la verdad. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Mi coronel Alarcón, adelante. Mi coronel, mi comentario, mis conclusiones analíticas del día de hoy hacen relación al siguiente titular: maniobras engañosas de siempre. Seguimos asistiendo al teatral pero efectivo desempeño de los comunistas y sus organizaciones narcoterroristas, con repetición populista de retóricas persuasivas que hábilmente combinan con cortinas de humo. Uno sale diciendo una cosa, por ejemplo, el cáncer mamagallista o el Asperger de alguien, y todos nos ponemos a consultar en qué consiste cada cosa, mientras se realizan maniobras igual de efectivas a estas, como la posesión de una investigada chicanera que reta desafiante a la justicia, o la tímida aparición de un decreto que proyecta autorizar el caos y el desorden público con comités y colectivos campesinos en todos los municipios para que defiendan, dizque la reforma agraria, y de una forma u otra seguir respaldando los ataques sobre la propiedad privada a rajatabla, como lo sabe decir. Solo a estas se unen maniobras parecidas y de vieja usanza, y es que hasta aceptado y dicho por ellos mismos, los que insistimos en llamar disidencias, es más de lo mismo, o sea, las mismas FARC de siempre. Veamos un gran ejemplo en inicios de la llamada violencia bipartidista, que a la postre era tripartidista, pues además de liberales y conservadores estaban los que se hacían llamar los comunes, que no es más que los comunistas, los mismos de hoy en día, aunque cuando bautizaron el partido como tal, ratificaron la vieja data de los tres toldos que mantenían indistintamente ese bandolerismo criminal, asesino y sangriento que han mantenido entonces durante más de 6 décadas, siempre contra el pueblo y especialmente el campesinado, que solo quiere trabajar la tierrita para proveernos a nosotros, los citadinos, del sustento diario. Esto y mucho más que no me dejaría campo a tratar por lo extenso de ese disfrazado y tergiversado historial que pretende indicar la culpabilidad absoluta a la fuerza pública, que está atada de manos, en especial en estas zonas donde los bandoleros narcoterroristas están imponiendo su propia ley del terror. Nos hace reiterar la frase de: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Cordial invitación a todos para que estudiemos y analicemos todos los pormenores de nuestro pasado, vistos y expuestos por Fundel en las
más de 400 episodios disponibles en nuestra página web. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, adelante, mi coronel Saldaña, buenos días. Buenos días, mi coronel Villamarini, compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel. Reflexión al 402 episodio de la memoria histórica de la Fundación Liderazgo, Excelencia y Transformación, miércoles 7 de septiembre de 2023. Decíamos que con la paulatina abolición de las clases se promueve la aparición de una nueva fase, que es el comunismo. En él se supera la división del trabajo que somete a servidumbre a los hombres y a la revisión entre trabajo intelectual y físico o manual. Se aplicará, dice la doctrina comunista, en el reparto de los bienes el principio, nuevamente, de que, comillas, de cada uno según sus posibilidades y a cada uno según sus necesidades. Ya no es según sus capacidades, sino según sus necesidades. Es decir, no trabaje quien no quiera, que todo le llega. Lo que estamos viendo en este momento. El móvil del desarrollo de todas las formaciones sociales es la contradicción entre fuerzas de producción y relaciones de producción, lo que produce la lucha de clases en la sociedad antagónicas, que siempre lo ha habido en la historia. Amo y esclavo, señores y siervos, patrón y obreros. Las sociedades de los comunistas primitiva y sociedad comunista final, la que se está buscando en este momento en el mundo, no son antagónicas. Es aquí en donde aparece la moral comunista. La moral está en la dependencia funcional de la base económica. Las clases particulares van creando normas de comportamiento que constituyen la moral y reflejan las relaciones sociales de producción dominantes. Al cambiar la base económica se transforma la moral, lo mismo que todas las ideologías. Así, por ejemplo, el feudalismo se basaba en las leyes eternas e ideales a la manera del imperativo categórico kantiano, o sea, el mandato moral interno inherente a la naturaleza humana que guía la actuación de los hombres. Pero Lenin pretende probar que las normas morales dependen de la situación histórica y proclama con que la moral comunista está absolutamente subordinada a los intereses de la lucha de clases del proletariado. Miremos qué contraste. En pocas palabras, si no hay una base espiritual, como no la tiene la doctrina comunista, pues no hay por qué tener buenas costumbres. E igual da matar que no matar, incendiar que no incendiar, engañar o no, y así sucesivamente. Si no entendemos esto, es difícil convencer a quienes tienen el poder y le siguen el juego a los engaños del proceso de paz. Mientras tanto, el país se sigue destruyendo. Muchas gracias, mi reflexión y feliz día. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, para el comentario de cierre, diríamos que es que respecto a su tema de la moral, los comunistas han impuesto su versión moral en las conversaciones y el resto del pueblo colombiano representado por unos mudos convidados de piedra ya terminan siguiendo los dictados de esa moral. Entonces, como usted mismo lo dice, da lo mismo matar que no matar, da lo mismo robar que no robar, hacer que no hacer, porque es que es una moral que están poniendo ellos para un cambio, y ahí entra el tema del gobierno del cambio, que lo advertimos muchísimas veces que había que entender era que cuando el señor Petro hablaba de un cambio, era un cambio comunista, que es lo que él está buscando.
y las FARC y el ELN por la parte armada siguen buscando ese cambio, pero comunista. Entonces, cuando se sientan, no hablan de la moral como la entendemos los que tenemos la formación cristiana, sino de la moral de ellos. O sea, esa moral les permite acomodar las verdades a su verdad. Por eso el informe de la verdad tiene una verdad distinta a la que nosotros manejamos, porque es que es la verdad de los comunistas, no la verdad del país. Ese es un tema esencial y está perfectamente coligado con lo demás, con la violencia, con la destrucción de estas zonas, con que no les importe el desarrollo de una región tan productiva, sino es controlarla, doblegarla y someterla a un sistema comunista, porque es que ese es el cambio. Y encuentran por todos los lados quién les hace el juego. Pues bien, llegamos al final. Esta noche tendremos un ejercicio académico muy importante que es reiterar una videoconferencia que tuvimos la semana anterior, en la cual hablamos de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene la reserva con sus candidatos y a prospección a futuro. Y tendremos la participación del señor general Eduardo Zapateiro, quien nos acompañará en este ejercicio académico y hará también algunas precisiones desde su punto de vista de lo que viene para Colombia. Por ahora, un feliz día para todos y nos vemos mañana con un nuevo episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Feliz día para todos. Gracias. Gracias. Feliz día para todos. Buen Feliz día, mi día para coronel. todos. Bendiciones.